¿Qué tema? ¿Qué tema que quería charlar con ustedes? Porque fíjate vos cómo son todas las cosas, te movilizan de tal forma, lo que fue la reforma de la ley laboral, que después pasa el tiempo y ni se acuerdan, ¿viste? De esto, pero realmente creo que No está reglamentada todavía. No está reglamentada todavía. La 27800. Pero son leyes que marcaron toda una historia en el país, en la Argentina, y que realmente hay cambios muy profundos, ¿no? Sí, tremendo. Totalmente. Vos escribiste un artículo el otro día. Nosotros sacamos un artículo con un joven colega en el cual marcábamos que justamente el derecho laboral nació para intentar achicar las diferencias asimétricas entre el trabajo y el capital en una economía capitalista. Y esto lo que hace es agrandarlo fatalmente, agrandarlo con una desprotección de la parte más débil de la relación contractual, que es el trabajador. Y esto para mí es inconstitucional además, porque la Constitución en 1994 incluyó los tratados internacionales de derechos humanos. Dentro de esos tratados estaba el principio de progresividad o no regresividad. ¿Qué significa? Que una vez que alcanzaste un piso, ese piso nunca puede ser perforado para abajo, en todo caso mantenerse o para arriba. Y la 2744 y todas las modificatorias, entre ellas por ejemplo la que castiga el trabajo en negro, que esta lo limpia, o la responsabilidad solidaria en la subcontratación, todo esto se licúa con esta nueva ley que es en favor del empleo. Y yo tampoco creo en la valoración axiológica o ideológica de decir, claro, de esta manera el que no tiene empleo lo va a tener o lo va a tener en blanco. No, dos errores, ni lo va a tener en blanco y el que está en el trabajo va a estar con un miedo a perderlo o a degradarse, punto número uno, con lo cual va a producir menos, va a afectar su productividad. Y además es una ley que baja los estándares de protección del trabajador, con lo cual es asimétrico en mayor medida la relación entre el capital o el empleador o el patrón y el obrero o el trabajador. Vos, Francisco, sos abogado litigante especializado en derecho laboral. Sí. ¿Esto coincide? ¿Que es inconstitucional? Habría que, yo sí, en buena parte coincido acá con mi amigo el doctor Funes. En general casi siempre coincidimos. Somos de Colón, ¿no? Somos de Colón, lo cual es el primer punto siempre de coincidencia. Un defectito tenés que tener, ¿no? Y de hecho ya ha habido algunas declaraciones de inconstitucionalidad, porque más allá que no esté reglamentada. Artículo 55. Claro, el artículo 55 que manda con temas, cuestiones de intereses, que regula sobre intereses, la norma. Pero bueno, yo el otro día tuvimos las jornadas organizadas por el colegio y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Ya hubo ahí una suerte de debate y comentábamos esto mismo que estamos diciendo. Bueno, que la mayoría coincide en esto, que es una ley totalmente regresiva, que, como también decía Rocher hace un rato, lo que tendría que ir para arriba o va para arriba o se mantiene, nunca para abajo. Bueno, acá lamentablemente sí, hemos ido para abajo en términos de derechos de los trabajadores. Hay algunos fallos que han declarado la inconstitucionalidad de estos artículos. Y pregunto, digamos, esta jornada que hicieron de análisis sobre, ¿hay unanimidad o hay alguno que levanta la mano? Que siempre atrás del fondo. Y mirá, ¿qué es lo que tiene esta jornada? Que nos encontramos abogados que litigamos, jueces y académicos. Después, muchas veces cuando uno lo ve en la práctica, en general en la jornada somos todos bastante más progresistas de lo que somos después cuando litigamos o cuando los jueces fallan. Lo cual es un tema. Entonces nosotros podemos estar de acuerdo o pregonar de una forma, pero después hay que ver cómo se lleva a la práctica de esto. Como te decía, hay algunos fallos que la han declarado inconstitucional, pero yo ya he hablado con algunos colegas acá de la zona y no están tan de acuerdo en que la norma se vaya a aplicar o no. Al contrario, en términos de intereses, en esto yo me permito una crítica a los jueces, los conozco a todos, pero siempre acá en la zona han sido bastante mezquinos, si se quiere, en la aplicación de las pautas de intereses, sobre todo en economía inflacionaria como la nuestra, que ha sido central en el último tiempo resolver sobre esto. Dicen, che, mirá, la norma en realidad no es tan regresiva en materia de intereses, la vamos a tener que aplicar. ¿Por qué? Porque da más de lo que estábamos dando. Entonces por eso, que era poco, totalmente, era poco. Por eso, en algunos aspectos, como decía. ¿Pero el 14B sigue dando vueltas? Sí. Sigue dando vueltas. Sigue vigente. El 14B de la Constitución. Bueno, yo por eso antes de dejarlo hablar acá al amigo, te quería, cerrando la idea de él, decir, el objetivo perseguido que decía que era para bajar la litigiosidad y contra los abogados, lejos de lograrlo, va a aumentar exponencialmente, va a haber una lluvia de demanda, y más temprano que tarde, como ya acaba de ver, se van a
a marcar se van a decretar, a sentenciar la inconstitucionalidad de estas normas que son flagrantemente inconstitucionales. Sí, no tiene que ser un doctrinario flagrantemente para decir, ¿no? Puede ser que sacaron el término de justicia social en la ley, sí, está en la Constitución, está en la Constitución. 75 inciso 19. Muchos términos, quizás muy sutiles para el que no se dedica a esto, han sido borrados de la norma. El artículo, parte sobre jornada a tiempo parcial, la parte de irrenunciabilidad, se eliminaron pequeñas frases o palabras incluso que a la vista eso parece algo que es insignificante, pero después en la práctica o en la interpretación de las relaciones de trabajo, las cuestiones que se dan, y cuando después pasamos al análisis en la parte judicial, son muy importantes. Sí, claro, muy importantes. Pues es que eso es un tema, Mario, esto es un tema muy importante porque estaba ese principio, no sé si creo que estaba en la ley, que es el indubio prooperario. Es un indubio pro trabajador. Claro, que ese también se sacó y esto que ustedes están diciendo depende de quién la estén. Si está defendiendo una empresa, seguramente. Sí, pero los jueces laborales, que la justicia del trabajo nació para proteger a la parte débil de la relación contractual, eran antes de esta ley, bastante conservadores y bastante mezquinos en aplicar el indubio prooperario. Y encima, vos fíjate, y ya con esto le damos la palabra al amigo. Es increíble cómo cómo se quiere atacar o defender a la empresa en forma injustificada o en forma desproporcional o desequilibrada con el trabajador. Fíjate que se puede hasta castigar al abogado que haga una ultra petita o que pida mucho. Pero yo te pido una cosa, ¿cómo vos podés pedir poco o mucho si el empleado está en negro? ¿Cómo vos sabés qué categoría tiene, cuánto ganaba? O sea, vos nunca podés pedir de menos, tenés que pedir de más eventualmente para después bajar o arreglar o transar, en el buen sentido de la palabra, el juicio. Entonces, si vos pedís muchísimo o pedís un montón de rubros, como una mala praxis abogadil. En un tipo que está en negro, claro. Que está en negro, o sea, ni siquiera está en blanco, porque ese tipo está en blanco. Pero está bien, eso es en el juicio, en el litigio concreto. Sí. Yo digo esto de equiparar las partes. Es decir, que el obrero es igual que el dueño del abaco. De acá, ¿no es cierto? Sí, es evidente que no es así. No es así. Y por otro lado, yo quiero... A ver, no había nadie que no estaba de acuerdo en la necesidad de discutir una ley de modernización laboral. Más, vos sabés que yo desde la PYME hablo muchísimo con las asociaciones sindicales, estamos todos de acuerdo que había que rediscutir una ley que incorporara mucha gente en negro, los nuevos trabajos, los trabajos más modernos que han ingresado. La realidad es que esta ley no convocó a los sectores PYME. Fíjate vosotros, tenemos un problema muy serio con las ART, porque la ART establece un tope, un monto determinado. O sea, si te accidenta un trabajador, hay un monto determinado que paga la ART y de ahí en más el litigio va hacia el empresario. Nosotros decimos que eso no debería ser así, digamos, si estamos pagando la ART debería cubrir el 100% del damnificado, de la persona, del trabajador. Bueno, estos temas que son temas importantes para las pymes no se aplicaron. Después se te toma el tema de que un trabajador vos le podés aplicar en vez de 8 horas, 12 y establecer un banco de horario. La realidad concreta es que nadie puede... Pues el banco de horas. El banco de horas no está mal porque a veces vos podés aplicar vacaciones fraccionadas. O sea, me parece que son medidas... No que aparezca uno y te dice, estás ahorrando mucho, ya llevas ahorrado. Claro. Entonces, me parece que la ley tiene que tener un punto que se llama un punto justo. O sea, que había cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, que había cosas que había que modificar, estamos todos de acuerdo. Ahora, si vos establecemos una ley que es totalmente injusta, te pasa lo que nosotros veníamos anunciando, vas a tener una lluvia de juicio. Entonces, la idea de la no litigiosidad se va a multiplicar. Y por otro lado, nosotros sentimos de las pequeñas y medianas empresas que es una ley que no resolvió el problema de fondo. Otra noche de peña, muchachos, nos convoca y propone amistad, matizando con vino y picada las noticias que vienen y van. Otra noche de peña, muchachos.